Dice la palabra del Señor en el Salmo 51, 17, dice: los sacrificios de Dios son ¿qué? Son el espíritu quebrantado, al corazón, ¿cómo? No ¿qué? No despreciarás tú, oh Dios. Amén. Hoy quiero hablarles de lo importante que es el poder. Diga, el poder del quebrantamiento. Dígalo ahí, el poder del quebrantamiento. Antes de un avivamiento tiene que haber un quebrantamiento. Amén. Tiene que haber una ruptura en nosotros. A veces nosotros como seres humanos deseamos un avivamiento. Amén. ¿Usted lo desea? ¿Usted lo anhela en su vida? Deseamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Todos tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, amén. Pero Dios quiere derramar su poder sobre nosotros. Dios quiere hacer algo sobrenatural en nuestras vidas. Pero antes de que esto pase, debemos comprender que el camino a lo poderoso de Dios es que usted y yo estemos quebrantados. Que entendamos que el quebrantamiento no es derrota. Mucha gente piensa que, ay, está quebrantado, es que está derrotado. Pues en las cosas de Dios es diferente. El quebrantamiento es el principio para ver la gloria de Dios. Dios necesita un corazón, ¿cómo? Lo leíamos ahorita. Un corazón contrito y humillado. ¿Qué pasa? ¿Quién no lo desprecia? Dios no desprecia ese corazón. El quebrantamiento, ¿qué es? El rendir nuestro orgullo. El ser humano, por naturaleza, ¿qué es? Orgulloso. Vemos desde el origen, desde la creación, vemos que se levantó el enemigo siendo orgulloso, siendo él un ángel creado por Dios, teniendo todos los privilegios. Dice que él era parte de los que alababan y adoraban a Dios, era uno de los principales, pero dice que en él nació la maldad, el orgullo, y dice que por causa de ese orgullo, él empezó a querer ser como Dios. Dice el libro de Isaías que en él había tamborines, todo lo que era el ángel que Dios había creado, que en este fue después el enemigo. Dice que todo lo que en él había era hermosura, pero toda hermosura se desvaneció en él por causa del orgullo. Y a veces nosotros no nos damos cuenta, mi hermano, pero el orgullo habita en nosotros. El orgullo de una u otra manera siempre va a estar en el ser humano. Se disfraza de falsa humildad. El orgullo muchas veces se disfraza de celos. El orgullo muchas veces se va a disfrazar de que usted muchas veces quiera ser gentil con alguien que usted sabe que no quiere ser gentil. Pero cuando Dios nos está llamando a que nosotros seamos quebrantados, ¿usted cree que Jesús no tuvo luchas en este mundo o en medio de esta tierra, viendo todas las cosas que muchas veces él veía? Pero me gusta algo porque dice que en todo él fue tentado. O sea, quiere decir que Jesús también experimentó cosas como las que nosotros experimentamos a diario. Muchas veces nuestras emociones, dice que el corazón como es. Que el corazón como es, mi hermano, engañoso. Pero Dios conoce y escudriña nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, un quebrantamiento es rendir nuestro orgullo y nuestro corazón y vivir realmente en humildad. ¿Cómo se vive en humildad? Dependiendo a totalidad cada área de nuestras vidas en la voluntad de Dios. ¿Es un trabajo fácil? No es un trabajo fácil, pero es un trabajo que diariamente nosotros debemos hacer. Porque dice la Biblia que nosotros debemos llegar a la medida y a la estatura del varón perfecto. Y ese varón perfecto es Jesucristo. Y si nosotros no nos rendimos cada día, entonces ¿qué estamos haciendo? Pregúntese ahí, ¿qué estoy haciendo si no me rindo? ¿Qué estoy haciendo si no me quebranto? ¿Qué estoy haciendo si realmente mi propósito en demoler esta carne, en demoler
haciendo? Dígale al que está a su lado, no estamos haciendo nada. Dígale, no estamos haciendo nada. Simplemente seguimos siendo gente profesando a Dios con un corazón malo. Pero Dios quiere, y la Biblia es clara, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, que Él quiere corazón, Él quitar de nosotros todo corazón ¿de qué? De piedra. Y nos quiere dar ¿qué? Un corazón de carne y colocar su espíritu ¿en dónde? En nosotros. Entonces, si la palabra de Dios lo dice, es porque es verdad. Amén. Es porque Él quiere hacer algo diferente en nosotros. Él no quiere que usted siga continuando con las mismas luchas con las que llegó. Es porque hay algo más. Me gusta un libro, yo leí un libro que se llama Quebrantamiento, es de Nancy Demos, y yo se lo recomiendo cuando algún día usted lo quiera leer. Y esa mujer decía que muchas veces nosotros queremos llegar a la presencia de Dios y creer que la presencia de Dios, con solamente un chasquido de dedos, todo va a cambiar. Y que no va a pasar nada más, sino que solamente nosotros vamos y ya, somos cambiados, vamos a salir como si fuéramos unos ángeles, pero eso nunca va a pasar. Porque simplemente nosotros yendo cada día a la presencia de Dios es que vamos a ser transformados. El quebrantamiento es importante porque nos hace entender que nuestro corazón y nuestra humanidad es débil y que nosotros no somos nada si no estamos pegados a Dios. Amén. Nancy Demos en su libro Quebrantamiento nos enseña algo. El quebrantamiento no es la destrucción de la persona, sino es la destrucción del orgullo que hace que el propósito de Dios no se pueda desarrollar en una persona. ¿Tú crees que Dios tiene propósito para tu vida? Te hago la pregunta, ¿crees que ya ese propósito está empezando, se está realizando o se está terminando en tu vida? ¿Qué piensan? Muchos tenemos que analizar eso. ¿En qué parte yo estoy? Ayer mi mamá salíamos de un lugar y decía, ¿de dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y a veces nosotros en las cosas de Dios tenemos que preguntarnos, ¿dónde estamos con Dios? ¿En dónde está usted con Dios? Porque cuando usted se hace estas preguntas tan íntimas, tan internas, más que no hacérselas a ustedes, me las hago yo también. ¿En qué punto estoy yo con Dios? ¿Realmente estoy en el kairos de Dios? ¿Estoy en el tiempo de Dios? ¿Realmente estoy haciendo lo que Dios me dice que debo hacer? ¿Realmente mi corazón está quebrantado ante el propósito de Dios? ¿O mi corazón está reinando el orgullo más y más el propósito de lo que yo anhelo, de lo que yo deseo, que lo que Dios quiere hacer en mi vida? ¿Realmente estoy gobernada por Dios? ¿Realmente estoy siendo gobernado por el Señor? Pablo y los apóstoles decían, no hacemos nada que no estemos de acuerdo, que el Espíritu Santo no esté de acuerdo. Ellos no se movían, no hacían nada si no era la voluntad de Dios. Y cuando yo hablo de estas cosas, no le estoy diciendo que usted ya no se puede mover, de que usted ya no puede hacer ciertas cosas. El punto aquí es lo importante de su relación que usted tiene con Dios, de lo que Dios quiere hacer en usted. ¿Sabía usted que muchas veces somos nosotros mismos las anclas de las cuales Dios no puede hacer algo? Que Dios quiere desarrollar un propósito con usted y conmigo, pero muchas veces nosotros somos el tropiezo, somos nosotros los que no dejamos avanzar a Dios en nuestras vidas, y muchas veces estamos diciéndole al enemigo, es que el enemigo, y el enemigo yo creo que rascándose la cabeza a un lado diciendo, yo no le he hecho nada. No le he hecho nada, ¿por qué? Porque simplemente te tengo atado. No te estoy haciendo nada porque simplemente tú estás conforme como estás. No te estoy haciendo nada porque estás gobernado por mis deseos más que por los deseos del Dios que tú alabas. Amén, iglesia.
engañamos a sí mismos, porque creemos estar haciendo lo correcto delante de Dios. Pero cuando usted es quebrantado, usted va a poder entender y ver que la visión sea clara. Cuando usted va al quebrantamiento delante de Dios, usted va a poder ver con claridad lo que realmente usted no puede ver. Dice la Biblia que viendo las cosas que no se ven como si fuesen. Amén. A veces hay cosas que nosotros no vemos, no las creemos porque no las vemos. Pero cuando vamos a la presencia de Dios y Dios nos quebranta y nos rompe, vamos a poder ver lo nuevo de Dios. Vamos a poder ver con ojo nuevo en la vida. Vamos a poder ver diferente. El quebrantamiento revela nuestra necesidad de Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque cuanto más usted es quebrantado, usted más necesita de Dios. Entre menos usted tenga quebrantado su espíritu, más lejos va a estar de Dios. Porque su corazón, su vida, todo lo que es usted, le está diciendo que usted no necesita de un Dios, que usted es autosuficiente, que usted puede con sus fuerzas, que usted está bien en lo que está haciendo. Y esto hace parte del orgullo. El orgullo nos hace creer que podemos solos, mas el quebrantamiento abre nuestros ojos. No es derrota, es dependencia. Lo que les decía, no es que yo esté derrotado. Ay, no es que tú no haces nada, sí, porque Dios. No, es que todo lo que tú hagas, dice la Biblia, lo hacemos como para quién, como para Dios. Aún lo más pequeño que usted realice, por más que usted lo sepa hacer, usted necesita el cuidado, usted necesita la dirección, usted necesita la protección de Dios en todo lo que realice. Por más que usted sepa hacer el oficio, necesitamos la protección de Dios en una construcción. Necesitamos la dirección de Dios en ciertos trabajos de nuestra vida. Claro que sí, por más que yo tenga el conocimiento, pero necesito. Yo tuve un trabajo donde en ese trabajo a mí me escogieron como la mejor empleada del mes. Pero el mismo mes donde me escogieron como la empleada del mes, ese mismo mes me sacaron despedida de ese trabajo. Y usted dirá, pero ¿cómo hicieron eso si era la mejor empleada del mes? Porque yo estaba confiada en mis capacidades. Entonces yo ya hacía eso como por inercia. Yo ya cerraba los ojos y yo ya sabía cuál era mi oficio. Pero Dios quería enseñarme a través de esa situación que aunque muchas veces nosotros nos sintamos confiados del oficio que hacemos, de las cosas que nosotros realizamos, siempre vamos a necesitar la ayuda de Él. Siempre. Amén. Siempre. ¿Y qué pasó ese día, mi hermano? Pues yo llegué las mismas, con los ojos allá cerraditos, hágale. Cuando un momento a otro, yo sentí que hice un movimiento en la mano mal, pero yo sentí que a mí alguien me empujó la mano. Y yo volví a mirar y yo dije, ¿pero quién me empujó? No hay nadie, yo estoy sola. Cuando voy y miro los papeles, yo había perforado un poco de improntas. Eso es registros públicos donde reposan todas las escrituras, todas las cosas públicas, lo de las placas de los carros, todos esos papeles. Cuando yo vi fue que yo había roto con una escritura en la casa. Y yo dije, ¡ay, Dios mío! ¿Y ahorita yo qué voy a hacer? Yo lo único que mi reacción fue ponerme a llorar. Yo no hice más. Y me acuerdo tanto que llegó mi jefa y me dijo, solamente le pido que suba y espere y vamos a ir a recursos humanos y vamos a hablar qué va a pasar. Yo sabía, y muy en el fondo yo sabía que era como Dios diciéndome, usted estaba ya como tan fresca aquí, no la necesito. Número dos, eran dos cosas que Dios me quería enseñar. Uno, que necesitaba saber que siempre, por más pequeña que fuera la cosa, necesitaba saber que de Él necesitaba la ayuda. Y segundo, Dios estaba llamándome a su servicio, pero yo no quería. Yo no quería servirle a Dios, yo quería seguir trabajando en lo secular, haciendo mi
Dijeron, o usted paga esos documentos, y pagar esa multa tiene un costo casi como de unos 3 millones y pegue. O simplemente usted voluntariamente decide renunciar. Porque si usted no renuncia y usted queda, eso va a quedar en su hoja de vida. De que usted va a quedar reseñada, de que usted con esta empresa hizo este mal. Hermano, quedé tibia y una vez fría. Y me acuerdo tanto que mi esposo trabajaba en ese mismo edificio. Iba y me lo encontré. Yo creo que Dios como que lo envió. Y él me dijo, ¿usted qué hace acá? Y yo le dije, no, es que acabo de acaba de pasar eso. Y me dice mi esposo, ¿sabe qué? Yo he sentido de parte de Dios que usted se tiene que ir para la casa y meterse con Dios. Usted no tiene nada que estar haciendo aquí. Y yo le dije, pero yo pensé que usted me iba a regañar y que me iba a decir que no, que porque allá ganamos el papel, que tal cosa. Pero cuando yo me fui para la casa, yo empecé a llorar y yo le decía a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me pasó eso? ¿Por qué salí tan mal? Yo nunca había salido mal de un trabajo. Pero ¿por qué me pasó esto, Señor? ¿Por qué de esa manera? Yo salí así como el cuento, con mi porta, con mi delantalcito y chao, para la casa. Y yo ni siquiera sabía cómo montarme en ese Transmilenio, porque algo que yo le tenga pánico es subirme en esos buses en Bogotá. Y yo decía, Señor, y bueno, ¿y aquí qué? Porque yo siempre andaba acompañada. Cuando yo me fui en ese carro y yo solamente lloré, llegué a casa y lo único que Dios me dijo es, te habías vuelto una persona autosuficiente. Creías que podías hacer todo tú sola. Creías que porque ganabas tu dinero, no, yo hago, yo compro, yo dejo de hacer. Creías que porque ya habías logrado estar en una buena posición, no, yo ya no necesito nada. Y era verdad. Yo ya simplemente me paraba en ese lugar de trabajo y hacía mi trabajo y como quien dice, miraba por encima del hombro a las otras que llevaban quizás hasta más años trabajando. Pero Dios me había subido rapidito, pero por mi propio orgullo, yo misma me bajé como coco. Y a veces así nos pasa, mi hermano. Nosotros creemos que no necesitamos de Dios. No, yo ya sé hacer esto. Yo ya sé hacer esto con los ojos cerrados. No, con los ojos cerrados no sabemos hacer nada porque siempre vamos a necesitar de Dios. Amén. Siempre debemos comprender que Dios es la razón de todo lo que tú hagas. Amén. Dios es la razón de todo lo que tú hagas. Dice la Biblia que Él bendice la obra de nuestras manos. Pero ¿quién es el que bendice? ¿Tú bendices tu propia vida? Es Dios el que nos bendice, amén. Es Dios el que nos da la oportunidad. Tú no vas y enseñas a un lugar porque tú tengas el conocimiento. Claro, te preparaste, pero Dios te da la habilidad, Dios te da el don, Dios te da la salud, Dios te da las fuerzas, aún para guardarte en ese camino. Dios te da las fuerzas para que trabajes. Miren, el tema de la construcción no es fácil, ¿cierto? Pero necesitamos las fuerzas de Dios, necesitamos el cuidado de Dios y la dirección de Dios. Porque usted puede decir que sabe hacer algo, pero si se tuerce en el camino y le pasa lo que me pasó a mí, y se daña el material, yo sé que son tantos baldados y échele serrucho a eso, y no era que tocaba echarle serrucho. No había que cortar, no, sino que había que unir algo. Pero en esos pequeños detalles, y quiero que usted lo aplique a cualquier área de su vida. Dice que no creamos que nosotros tenemos la razón, dice la palabra de Dios. No nos creamos sabios en nuestra propia opinión. A veces nosotros decimos, somos altivos aún delante de Dios, creyendo que no la sabemos todas. Y una vez alguien me dijo, nosotros no sabemos nada. A veces nosotros nos hablamos de que sabemos mucho, pero realmente delante de Dios nosotros no sabemos nada. Amén. Entonces, Dios no puede usar un corazón que no ha sido rendido a su quebrantamiento. Es la llave que abre la puerta a un avivamiento. El quebrantamiento transforma un corazón. Quiero
de gracia de Dios. Reconoce que se equivocó, pero reconoce que necesita más la gracia de Dios. Mientras que el orgulloso siempre dice, ay no, es que mire qué tal cosa, ay no, mire qué tal. ¿Le pasa a usted? Uno siempre justifica su error. Y eso es orgullo. ¿Qué pasó en el paraíso? Adán le echó la culpa ¿a quién? A Eva. La rabia de Dios no fue que él hubiera comido la manzana. ¿Sabía usted eso? La rabia fue el engaño y fue también la parte del orgullo, de no reconocer. Porque te digo algo, la Biblia dice que el que reconoce su pecado alcanza misericordia. No es que Dios no, ay no, reconociste, entonces te alejas. No, el reconocer nos acerca a Dios. Cuando un hijo reconoce que falló, ¿tú cómo respondes? Te deja desarmado, ¿cierto? Yo no sé cuántos males usted no hizo en su casa, pero yo hice muchos. Y a veces el tapar es peor, pero cuando usted tiene la cara y la edad, usted sabe que aguanta la misericordia de su papá, de su mamá. ¿Cuánto más la de Dios? ¿Cuánto más la de alguien que sea un jefe? Pero la persona orgullosa se defiende a sí misma, se justifica a sí misma. No espera, la Biblia dice que el Señor es el que pelea por nosotros. Pero el orgulloso pelea por sí mismo. El orgulloso oculta su pecado y sus debilidades, porque siempre se quiere mostrar santo, siempre se quiere mostrar infalible, siempre se quiere mostrar que es perfecto, pero perfecto solamente ¿quién es? Dios. Yo te hago una pregunta. ¿A quién es más creíble? ¿Una persona que te hable de los fracasos o una persona que te hable solamente de lo bueno que es? ¿A quién le crees más? ¿Quién te enseña más? ¿La persona que te habla de sus fracasos, de cómo quizás perdió algo, volvió y lo reconstruyó? ¿O la persona que simplemente habla de sí misma y muestra su lado perfecto, pero no muestra su debilidad? Usted ve a los apóstoles mostrando en todo momento que fueron débiles, pero fueron los santos del Señor. Fue su pandilla ungida, imperfecta, para hacer lo perfecto de Dios. Me encanta eso, porque aún siendo un Pedro más atravesado que cualquiera de nosotros de los que estamos aquí, un Tomás más incrédulo, pero usted ve a hombres de Dios imperfectos, rendidos a un propósito eterno, haciendo, quebrantados a la voluntad de Dios, dejando huella. Hasta el día de hoy se habla de estos hombres, no letrados, no muy estudiosos, no con máster, no con estudios de miles de cosas, pero llenos de la presencia de Dios. Pero su secreto fue que fueron quebrantados ante la presencia de Dios. Usted ve a un Pedro predicarle a un pueblo y convertirse en 3,000 personas. ¿Por qué? Porque estaba lleno del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en medio de los quebrantados de corazón. Quebrantado de corazón no quiere decir que estoy triste, de que solamente estoy en derrota. No, el quebrantado de corazón es el que dice: este corazón necio te necesita, Señor. Este corazón que dice ser bueno es malo. Esta persona que soy yo, que dice ser buena, soy mala. ¿Sabía usted y yo somos malos? Ayer yo hablaba con mi esposo y le decía: mi amor, yo soy mala. Y mi esposo me decía: sí. No me decía ni siquiera ni no. Yo pensaba que me iba a decir: no, si usted no, tampoco. Y yo le decía: yo soy mala por esto y por esto. Y me decía: sí, señora. A veces nosotros creemos que somos buenas personas, pero
hay muchas cosas malas que tienen que ir solamente a la presencia de Dios para ser mudadas. El corazón quebrantado confiesa con sinceridad su falta. La persona que es quebrantada delante de Dios no tiene problema de ser sincera con cualquier asunto de su vida. No tiene problema con decirle a Dios: Señor, yo he fallado, yo he hecho esto, me ha pasado esto. Amén. El corazón orgulloso siempre va a buscar estar impresionando a los demás. La persona orgullosa siempre va a querer aparentar y mantener una apariencia de espiritual, de que yo soy, de que yo tengo, yo sí puedo, pero el quebrantado siempre va a buscar más que agradar y tener una posición en esta tierra, tener una posición en el cielo. Amén. ¿Cuál es la posición que nos importa? ¿Aquí o allá? Arriba. Nos importa no impresionar a la gente, nos importa es impresionar a Dios, nos importa es agradar a Dios. Pero las personas que impresionan y aparentan siempre viven cansadas. Las personas que aparentan y que siempre viven impresionando a otros son personas que tienden a ser cansadas, porque están cansados de fingir algo que no son. Pero las personas que son sinceras, las personas que se muestran tal como son, por más imprudente, por más que metan la pata, son personas ligeras. La Biblia dice: despójense de todo peso de pecado que nos asedia. El orgulloso es independiente y autosuficiente. Dice: yo puedo, yo lo sé hacer, no necesito ayuda, no me gusta trabajar con nadie. Pero la persona que es quebrantada delante de Dios es dependiente de Dios en todo, porque sabe que su vida no depende de él, sino depende de Dios. El quebrantado siempre se levanta sabiendo que la vida y el día en el que estás hoy es un regalo del cielo. Usted puede ser muy joven, hermano, pero hoy no pudo haberse levantado. Amén. Pero en su infinita voluntad, Dios hoy le permitió a usted pararse de esa bendita cama, venir a este lugar, poder salir. Usted va a ir a almorzar, no sé qué vaya a realizar, pero en su infinita misericordia tenemos ese regalo. Pero a veces creemos que ese regalo ya Dios nos lo dio y no nos lo va a quitar. O que simplemente nosotros ya somos dueños de la vida y que nadie nos la puede arrebatar. Pero nadie es dueño de nada, solamente Dios es dueño de todo. Es crítico, la persona orgullosa es criticona y solamente se enfoca en los errores de los demás. La Biblia dice que primero saquemos ¿qué? La paja o la viga que está en tu ojo para sacar la paja de ¿qué? Del hermano, ¿cierto? Pero muchas veces el que es crítico o el que ve malos faltantes de otro es una persona que tiende a ocultar el pecado con el que lleva. A veces la persona que está más expuesta a juzgar a otros, esa persona tiene más cosas con que lidiar que con el que está criticando. Tiene más pecados encima que el que está juzgando. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, en su criticadera o en su manera de ver todo mal, lo que no está viendo es que realmente el que más necesita es él mismo. Es él mismo, todos necesitamos. Mas el quebrantado es humilde y reconoce primero su propia falta. Reconoce que es él el que está mal. No le interesa simplemente juzgar a otros, sino le interesa ser primero corregido él. El que es quebrantado de corazón dice: David dijo, examíname, oh Dios, y crea en mí un corazón justo. David no se puso a decir: mire Señor, mire a Saúl. Lo pudo haber dicho.
realmente de una persona que viene a Cristo. Él dijo: Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón justo. Porque realmente somos nosotros los que debemos cambiar. Aunque había una persona mala, había una situación mala, Él no oró por eso. Él oró porque su corazón fuera transformado. Él oró para que su vida fuera cambiada. Y créame que cuando usted ora porque la gloria de Dios se manifiesta en usted, porque el propósito de Dios se manifiesta en usted, lo demás se va a aclarar. Lo demás alrededor suyo va a tomar la posición que tiene que tomar. Porque si algo hace Dios por nosotros, es que Dios pelea por nosotros. Agar salió porque su ama, Sara, la echó del campamento. Y dice que Abraham apoyó la situación y le dijo: dígale a esa sierva que se vaya. ¿Se acuerdan? Y Agar se fue. Agar tomó su maletica y se fue. Pero Agar, en medio del desierto, ya estaba muriendo. Pero vio y conoció a un Dios que ve la situación. Pero el Señor le dijo lo siguiente a Agar: le dijo: sujétate, Agar, vuélvete a tu sierva y sujétate a él. Cuando usted se sujeta a las cosas de Dios, cuando usted se sujeta a la presencia del Espíritu Santo, cuando usted se sujeta al gobierno de Dios, todo lo demás se aclara. Amén. Agar volvió, pero por causa de que ella volvió con el corazón dispuesto a hacer lo que Dios le había dicho. Mire, la felicidad de Agar era porque ella había escuchado del Dios de Abraham, había escuchado del Dios de Sara, pero ella no lo conocía. Era una esclava viviendo con gente que le hablaba de Dios. Así hay gente alrededor de nosotros. ¿Usted conoce a Dios? ¿Cuántos le dicen que sí, cierto? Nadie le dice a usted que no conoce a Dios. ¿Usted ama a Dios? Sí, yo amo a Dios. Pero ¿realmente tenemos una relación con Dios? Eso le pasaba a Agar. Pero Agar en el desierto conoció a ese Dios del cual ella veía en su siervo Abraham y en su sierva Sara. Y por causa de conocer a Dios, ella se pudo sujetar, porque hubo un quebrantamiento, hubo un rompimiento en ese lugar para ella comenzar de nuevo. ¿Qué te quiero decir con esto, mi hermano? Hay cosas que se tienen que romper en tu vida para que tú realmente puedas ser sujeto a Dios. Tú no puedes decir: yo soy sujeto, pero ¿sujeto a qué? Tú puedes estar sujeto más al mundo, puedes estar más sujeto a tus emociones, puedes estar más sujeto a la carne que al Espíritu, pero cuando tú te sujetas al Espíritu Santo, tú vas a poder andar realmente en el gobierno de Dios en paz, tanto para con Dios, para con los hombres. Porque Dios ordena nuestras vidas. Agar se devolvió, pero al ver Sara, quizás la actitud de Agar, ya no la iban a volver a echar. Su actitud fue diferente. A veces hay cosas que Dios quiere cuadrar en nuestras vidas, en la presencia de Él. Él quiere solamente apretar tornillos, soltar tornillos, aceptarnos. Hay cosas hay tuercas que están sueltas, hay tuercas que no van en la posición que tienen que ir, hay cosas que tienen que ser aceptadas por Dios para que estén en el lugar y en la posición correcta. Amén. La persona que es orgullosa se resiente cuando es corregida. No le gusta la corrección. La persona orgullosa no atiende al llamado de alguien. No le gusta que lo manden, no le gusta que le digan esto que le quedó mal, porque siempre quiere escuchar que todo le quedó bien. Siempre quiere tener la razón. Pero la persona quebrantada agradece la corrección porque lo acerca a Dios. La Biblia habla que Dios al hijo que ama, corrige. Si usted no corrige a alguien, si usted no le habla de lo mal que está alguien, es porque a usted ese alguien no le importa. Así es sencillo. Pero si a mí me importa
que tú no los ves, pero otros sí lo ven. Hay cosas que muchas veces Dios va a permitir que otros te llamen y te digan, mira, pasa eso, pasa aquello. Ay, no, yo no me había dado cuenta. ¿Cómo va a ser tu reacción ante esa corrección? Y quiero que te acuerdes que siempre que haya una corrección, esto te va a acercar más a Dios, porque es por tu bien. Amén. Lucha por tener el control. Eso es una persona orgullosa. Siempre quiere tener la razón y el control de algo. No descansa hasta que no tenga el dominio de algo. Siempre quiere estar en control de toda situación. Pero la persona quebrantada entrega el control. Dígale, hoy entrego el control a Dios. Suéltelo. Si algo nos gusta cuando nos sentamos frente al televisor, ¿qué queremos? ¿Tener qué? El control. El que tiene el control manda, ¿cierto? Porque va a sentarse a ver el resto lo que usted quiere ver. Pero a veces Dios quiere decirnos, suelte ese control. Tu vida, nuestra vida, no es una pantalla de televisor. Nuestra vida es mucho más que eso. Y el control lo debe tener el Señor. Amén. Él es el que debe darle clic. Esto se elimina, esto se queda, esto se cuadra. Pero hay cosas que nosotros no queremos entregar el control a Dios porque nos da miedo. ¿Sabía usted que hay gente que le da miedo entregar el control a Dios? Porque piensa que Dios le va a quitar cosas que le van a doler. Pero si Dios nos quita cosas que nos van a doler, es porque eso no nos servía. Eso que te duele, no todas las cosas que muchas veces nos quita Dios. Mire, Abraham, Dios le pidió a su único hijo que entregara de control. Yo no soy mamá, pero yo no me imagino que yo tenga un bebé y que a mí Dios me diga, tráigamelo allí, al alto de las tetas. Allá nos vamos a encontrar y entrégueme el chino. Posiblemente yo no vaya. Porque yo diga, no, pero si no tengo chino y me lo va a quitar. Pero Abraham tuvo la fe, por eso dice que él es el padre de la fe. Fue justificado delante de Dios. Él creyó en que Dios, aunque lo matara, podía volverlo a vivir. Y fue y entregó a este niño. Pero Dios, por causa de su obediencia, imagínense cómo iba el corazón de Abraham sabiendo lo que le esperaba. O sea, eso no es, yo quiero que usted entienda que eso no es una historia de los cuentos de los hermanos Grimm. Esto no es una fábula, eso es la verdad, es la palabra de Dios registrada. Un hombre, un dolor, imagínese este papá. Si a usted y a mí se nos enferma alguien y sufrimos, ¿cuánto más este papá que sabía que iba a ser, ese niño iba a ser entregado para morir? Imagínense el dolor, pero en obediencia él iba cada escalón subido, me imagino que era, Señor, ya se acerca Dios. Ese momento, ese dolor. ¿Cómo iría usted con un hijo, una hija? Imagínense el desespero de Jairo cuando se encontró en el camino a Jesús y su hija estaba muerta. Un corazón quebrantado, porque muchas veces en el dolor, hermano, es que experimentamos la presencia de Dios. Muchas veces en ese momento donde ya no podemos, ya no sabemos a quién ir. Cuando usted anda muy feliz, cuando usted anda muy contento, preocúpese. Cuando usted anda de mucho paseo, cuando usted anda de mucha risa, cuando usted anda de que todo le va bien, preocúpese. No quiere decir de que Dios no quiere que usted esté bien. Pero cuando todo va bien, es porque usted no está haciendo piedra de tropiezo para el diablo. Usted no le está haciendo mejor para el diablo en nada.
cuando usted, mi hermano, es alguien poderoso en las manos de Dios, cuando usted realmente, usted le está haciendo, no le está haciendo sino tranca al diablo para una y otra cosa, téngase. Porque sale de una y llega a la otra. ¿Sí o no? Yo soy de ese ejército. Yo casi no conozco mucho el reposo. Conozco el reposo de Dios en medio de la dificultad. Pero no soy mucho ni de estar en paseo, no soy mucho de estar mostrando la foto, no soy mucho de estar mostrando la comida. Porque solo Dios sabe muchas veces cómo se come uno esa comida. Solo Dios sabe cómo se está vistiendo uno. Solo Dios sabe cómo está viviendo uno. Solo Dios sabe el desierto que usted está cruzando. Lo que usted está batallando. Y muchas veces uno dice, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, a pasar una vez más este portal. Ayúdame, Señor, a pasar este desierto. Tú estuviste con esa gente, Señor, estás conmigo, Dios. Pero he entendido que en este trasegar de estas cosas de Dios, lo que me mantiene más cerca y descansada en Él, es saber que Él está junto a los quebrantados de corazón. Que Él está junto de los que, aunque pasen el valle de sombra y de muerte, Él está ahí. Él no nos va a dejar solos. Él no nos va a dejar tirados. Cada vez que usted es quebrantado, usted se va a entender y se va a poner, mire, entre más usted pase, usted va a entender la situación de ese otro. Porque usted va a decir, yo estuve ahí. Yo sé lo que es vivir eso. Entre más cosas pasa, usted se va a poder, más que criticar al otro, usted va a poder decir, no, claro. Es que yo lo entiendo, yo sé lo que él está hablando, yo sé de lo que ella está hablando. Porque no es solamente pararnos aquí y hacerlo los espirituales, no, hermanos, que esto, aquí también se vive luchas. Amén. Aquí se pasa también por el fuego, aquí se pasa por las aguas. Pero la Biblia dice que en el fuego no nos quemará. Y las aguas no nos anegarán. El enemigo siempre va a estar buscando un plan para mirar muchas veces nuestra caída. Pero lo que a nosotros se nos olvida es que en medio de ese plan, Dios quiere ver cuánto nosotros realmente nos reservamos para Él. Hay una reserva, ¿sabía usted que hay una reserva en Colombia? Hay una reservas forestales, hay reservas del ejército. Nosotros somos la reserva del ejército de Dios. La reserva del ejército son esos soldados que ya pasaron, esos policías que ya lucharon, esos que ya tienen antigüedad en la guerra, los reservistas. Usted y yo que hemos trasegado ese valle de sombra y de muerte, somos esos reservistas para otros, esos soldados rasos que están entrando, para esos soldados que dicen que yo no sé cómo hacer eso, pero usted que es un reservista, usted sí sabe cómo decirle que gane la victoria. Usted sí sabe qué es pasar por ahí. Amén. Usted sí sabe qué es ir al monte y orar. Usted sí sabe qué es llevar a Isaac al altar. Y saber también que Dios es un Dios bueno que nos prueba el corazón. Dice un dicho por ahí, Dios aprieta pero no ahorca. Abraham sintió que lo estaban ahorcando y lo estaban quizás matando. Pero Dios, en medio de su infinita misericordia y en medio de ese quebrantamiento, hizo algo especial y desnudó su corazón. Hoy me he dado cuenta, Abraham, de que eres un hombre obediente. Te hago la pregunta, ¿Dios puede decir lo mismo de nosotros? Yo les decía ahora, quizás yo diría, no, yo cómo voy a haber hecho uno por allá mismo. Porque a uno muchas veces
la carne le va a ganar. Pero cuando las cosas son de Dios, uno no se va a resistir. Uno va a hacer lo que Dios le diga que debe hacer. Amén. El corazón orgulloso es amargo, es una persona amargada, guarda heridas. El orgulloso siempre va a estar resentido, amargado, herido. Siempre va a estar diciendo que a él le hicieron. Hermano, usted le pueden haber hecho lo que quiera, pero la persona quebrantada va a hablar de sus heridas como nada. Amén. Ya pasó. Dios te sanó. Es como que usted diga, ay, aquí me corté, y cada vez que usted se mire esa herida, llore. Imagínese, pero ya está cerrada, ya está curada. Imagínese yo llorando por la herida de mi barriga todos los días. Ay, no, ya pasó. Ya se cerró. Quedó chaparruda y todo, pero ya se cerró. Pero cuando tenía las tripas ahí por fuera mirándose, pues ahí sí yo lloraba porque yo decía, ay Señor, yo parezco Frank Cristian. Pero ya se cerró. Ya no voy a estar llorando por una herida que ya el Señor curó. Lo mismo pasa en el corazón. Dios tiene el poder para sanar, pero ¿realmente has dejado que Dios te sane? ¿O ya Dios te sanó y tú quieres traer a memoria una herida vieja? La persona que no es sanada realmente es una persona que guarda. La Biblia dice que no debemos brotar en nosotros ninguna raíz de amargura. La persona quebrantada es una persona que busca el perdón. No tiene problema con eso. Así haya cometido el otro error, siempre busca la reconciliación. Usted me hizo el mal, yo lo sé que usted me lo hizo, pero yo no tengo problema con ir a decirle a usted, perdóneme. Yo quiero que arreglemos las cosas. ¿Qué fue lo que lo ofendí? ¿Qué fue lo que lo maltraté? ¿En qué fue lo que fallé? No, pero fui yo la que le ofendí, fui yo el que le dañé. Pero cuando es usted el que da el primer paso, es una persona que realmente es quebrantada, porque Dios siempre va a buscar la paz. La Biblia dice, busca la paz y síguela. Pero la persona que es orgullosa, rencillosa, siempre va a buscar pelea, siempre va a buscar problemas. Si algo usted tiene que cuidar en usted y en su entorno, es la paz. Jesús dijo que Él no daba la paz como la da el mundo, sino que Él da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero cuando usted deja que los problemas ahoguen la paz, el que está mal es usted, porque el fruto del Espíritu Santo es paz. Entonces tenemos que tener calma, no desesperarnos, pedirle a Dios que nos ayude, que traiga esa tranquilidad, que aunque quiera consternarnos el día, aunque quiera consternarnos la semana, dígale, Señor, tú eres mi paz. Amén. Dice, se enfoca en sí misma, pero la persona quebrantada se enfoca en Cristo. La persona orgullosa resiste al Espíritu Santo, todo lo cuestiona. Ay, mire esa gente cómo habla, ay, mire esa gente cómo predica, ay, mire esa gente cómo canta. El Espíritu Santo quiere tocarlo y se resiste a la presencia del Espíritu Santo. Pero el quebrantado se somete a la dirección del Espíritu Santo. No está planillado con nada. Deja que Dios sea el que se mueva en él. El que se resiste es una persona que mucho planea. No, yo no me voy a dejar tocar. No, a mí qué me van a decir. Pero el Espíritu Santo en un corazón quebrantado se mueve con libertad. El quebrantamiento nos lleva a la cruz. ¿A dónde nos lleva? A la cruz, donde entendemos que no somos nada sin su gracia. Jeremías 18:4 dice, el barro debe ser roto y vuelto a formar en manos del alfarero. El barro debe ser roto. Usted y yo debemos ser rotos. Y dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vez.
otra vez como greda para volvernos a hacer, lo hará. Si la vasija le quedó mal y se echó a perder lo que él estaba haciendo, él no tiene ningún problema de echarle agua, que quede otra vez en greda y volverlo a armar. ¿Que va a armar él? Claro que sí, porque cada amasada, cada tocada de Dios es algo que Él está haciendo nuevo en nosotros. Por eso vuelvo y le digo, preocúpate cuando todo marche bien en tu vida. Preocúpate. Preocúpate cuando no tengas líos, preocúpate cuando, no, mi casa, yo vivo bien, no, mi trabajo bien. Entonces, ¿dónde tiene lío? ¿Lo que usted está haciendo mejor que al diablo? No, como que el diablo vive conmigo. Porque el diablo por una u otra parte le va a atacar a usted. Por su área financiera, por su salud, por su trabajo, por su área sentimental, por su ministerio, por su fe. Amén. Pero de que se levanta, se levantará. De que hay problemas, hay problemas. De que los marranos, de que una cosa, de que la otra. Pero Dios siempre va a tener la solución. Dice la Biblia que Él ha vencido al mundo. El quebrantamiento produce fruto en nosotros y un avivamiento. ¿Qué produce el quebrantamiento en una persona? Número uno, una sanidad interior. No se puede echar vino nuevo en odres viejos. Una persona enferma no va a poder recibir el vino nuevo de Dios si no es sanada. Oseas 6:1 dice: venid y volvaos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió, ¿y qué pasará? Y nos vendará. El quebrantamiento rompe las cadenas. El quebrantamiento rompe el pecado oculto. El quebrantamiento rompe ligaduras espirituales. El quebrantamiento rompe el resentimiento. El quebrantamiento rompe el orgullo. El quebrantamiento rompe el lazo del cazador. El quebrantamiento hace que venga la unción nueva de Dios sobre tu vida. Eso es lo que hace el quebrantamiento. Sana de adentro hacia afuera. El quebrantamiento produce un fruto de transformación en el carácter. Ya no soy impresionado por los dones. Ya no me impresiona cuánto me toques y me caiga. No, me impresiona tu carácter. Cuánto carácter de Cristo tienes. Cuánto de Dios sabes. Cuánto de Dios ministras. Cuánto de Dios, con cuánto de la presencia de Dios mantienes. Eso me impresiona, porque entre más estés con Dios, más carácter vas a tener. Si tú te impresionas por los dones, por los talentos, por la oración de alguien, quiere decir que tú no eres una persona quebrantada. Eres inmadura espiritualmente. Uy, cómo sana. Uy, cómo ora. Uy, cómo toca. Pero el quebrantado es impresionado por la fidelidad. El quebrantado es impresionado por la fidelidad, por el equilibrio, es impresionado por la sabiduría de Dios. El quebrantado es impresionado por el carácter, por la unción, por la mansedumbre, por el poder del Espíritu Santo en conocimiento, en sabiduría, en inteligencia. Nos hace más sensibles a la voz de Dios, nos lleva a parecernos más a Cristo. Nos impresionamos por la humildad y la mansedumbre que hay en ese cristiano. Pero la iglesia que se impresiona por los dones es una iglesia inmadura. La iglesia que se impresiona por las palabras proféticas es una iglesia inmadura. Porque mi palabra y mi verdad debe saber que si yo soy quebrantado, Dios te ministró y Dios te habló. Amén. Pero si tú no eres quebrantado, tú te vas a emocionar con lo que digan
adelante. Porque quiere decir que muy poco te quebrantaste, muy poco vas a la presencia y muy poco Dios te habla. Porque cuando tú vas a la presencia, Dios te habla y Dios te ministra y Dios te llena y Dios verifica y va a testiguar y Dios va a dar veracidad de lo que esa persona está hablando. No es que alguien te va a hablar, no es que alguien te va a decir, no, es que a ti te están confirmando lo que Dios te está diciendo, lo que el Espíritu Santo en la presencia de Dios te dijo, cuando te quebrantaste, cuando te humillaste, cuando buscaste su presencia. Porque ahí es donde Dios nos quiere limpiar. Dice, por eso dice la palabra, corazón contrito y humillado, Él no lo despreciará. Amén. Póngase sobre sus pies.